Hola, muy buenos días y bienvenidos al webinar de Wacom y de RhinoCam. Voy a activar la webcam momentáneamente para que me veáis la cara, que hay alguien detrás de este webinar, pero ahora cuando empiece voy a desactivarla para que podamos, de hecho, prestar más atención a lo que es la presentación. Básicamente agradeceros el tiempo que vais a dedicar a ver esta presentación y daros la bienvenida. Vamos a realizar la presentación yo, Xavi García, conjuntamente con Afonso Orchiuoli. Yo me voy a encargar de la primera parte, de hacer una pequeña introducción y de hablar de cómo Wacom nos puede acercar de una forma natural al diseño y cómo podemos recoger esta información para crear un dibujo técnico y luego llevarlo a la vida real, llevarlo a la fabricación, en este caso la fabricación asistida por ordenador a través de una fresadora. Bien, hoy básicamente voy a hacer una introducción. Veremos cómo el dibujo a mano alzada puede ser hecho de forma digital y cómo a partir de esta información pues crear un diseño técnico y luego Afonso se encargará de la parte de fabricación digital con Rhino. Me gustaría introducir primero quiénes somos. ¿Quiénes somos Sicreatia? Pertenecemos a un grupo. De hecho, la empresa de cabecera Sunicat se fundó en el año 93 y en el 98 se creó un grupo de empresas para dar servicios, desarrollos y realizar distribución de aplicaciones dentro del mundo del diseño asistido por ordenador técnico, así como el diseño gráfico. Las empresas básicamente estarían dentro de Asunisoft, estaría la parte de Asunicat Desarrollo y de Icreatia, que somos la empresa que estamos haciendo esta presentación, y la parte de McNeil Europa, que son los distribuidores para EMEA, Europa, Oriente Medio y África, del programa Rhino, que tiene la sede central aquí en Barcelona, en las oficinas junto al Arco de Triunfo. Bien, ¿por qué utilizar Icreatia, ¿no? Nosotros somos una tienda online, pero somos una tienda online que tenemos una clara especialidad, que es la del diseño. Y el diseño tanto para el área técnica como el área gráfica. Luego veremos algunos de nuestros clientes, pero tenemos una amplia gama de clientes que cubren desde el diseño de moda, diseño de muebles, diseño de anuncios dentro del mundo de la animación y también de la fabricación de objetos, que en sí esta presentación es donde lo tenemos más enfocado, ¿no? Pero bueno, digamos que la plataforma que utilizamos en diseño gráfico a través de las tabletas Wacom y en el diseño técnico a través de Rhino nos da estas dos líneas de trabajo. Luego dentro del equipo técnico tenemos personas que utilizamos diferentes ámbitos del conocimiento, desde temas enfocados a cómo utilizar y qué sensaciones podemos tener al trabajar con una tableta Wacom o cómo podemos solucionar la instalación de alguno de los programas. Es una de las características que hacemos en Icreatia, que es dar soporte preventa y postventa a los clientes. Luego también buscamos el poder ofrecer el mejor precio de cara a obtener un retorno de la inversión de cara a los clientes que se haga de la forma más adecuada. Ese retorno de la inversión viene, una de las partes sería el tener un buen precio de mercado, pero otro también el poder implementar, el poder hacer esa consultoría de cara a implementar el producto y poder darle la mayor ventaja en cuanto a la integración en nuestro sistema. Una de las cosas que me gusta destacar que
digamos, me enorgullece es que en la página web, en la introducción de la página web, lo que podemos encontrar, aparte de la organización de los menús, donde podemos acceder a los diferentes productos, es que en la esquina superior derecha tenemos información tanto de los números de teléfono como del correo electrónico para que los usuarios se pongan en contacto con nosotros. El correo de soporte es el mismo, lo único es soporte@icreatia.com y va a un hub de soporte técnico donde varias personas, digamos, pueden contestar, ¿no? Igual que en el tema de comercial. De hecho, a partir de ahí, pues, diferentes responsables se encargan de buscar cuál es la mejor solución, tanto de preventa como de postventa, ¿no? Hablamos de preventa y hablamos de postventa porque en la mayoría de productos, tanto en el caso de Wacom, ahora con la pandemia es un poco más difícil, pero somos un centro de experiencia, es decir, disponemos de tabletas para que la gente pueda venir a probarlas. Ya digo que esto ahora está en revisión y esperemos que esto pase y podamos volver a utilizarlo, ¿no? Que vuelva a tener rendimiento. Pero también en el caso del software, ofrecemos diferentes versiones de evaluación entre 15 y 3 meses, dependiendo del producto, donde el usuario puede descargarse y estar utilizando de forma gratuita el programa e incluso disfrutar de soporte técnico, es decir, que nosotros a las personas que están evaluando el programa también los ayudamos a solucionar las dudas mientras lo están utilizando. Realizamos seminarios gratuitos como el de hoy, donde podemos ver cómo el programa tiene una aplicación real. También en nuestras oficinas, ya digo que en la mayoría de los casos esto también se ha reconvertido a Internet, es decir, en muchos casos también podemos hacer a través de webcam, pues mostrar características de cómo funciona incluso hardware, como es el caso de las tabletas Wacom o en el caso de ayudar a la instalación. Hemos realizado diferentes vídeos de cómo instalar las tabletas Wacom y todo el proceso también de personalización. Luego realizamos servicios tanto de formación como servicios de consultoría o de impresión en 3D, donde en el caso de la formación somos centro oficial certificado, por ejemplo, de cara a la formación con Rhino. Tenemos clientes en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito profesional, eh, pero lo importante, por decirlo así, es que os podéis ver identificados en los productos en sí, ¿no? Una de las cosas que siempre cuando hacemos una presentación en el caso del hardware o del software es que introducimos todas las características en base a cómo funciona a nivel de técnico, ¿no? A nivel de que las Wacom, los lápices, pues permiten trabajar con inclinación o que tienen diferentes niveles de presión, ¿no? Cuando hablo de que Wacom es un sentimiento, es que los modelos, desde los modelos Intuos, que serían para gente que se inicia o que está empezando a estudiar una carrera que implica la utilización de una tableta, o ya de cara a profesionales o lo que serían usuarios semi-pro, pueden utilizar la Intuos en cuanto a tableta o pasar ya las tabletas gráficas, como es el caso de las ThinkTeam, donde tenemos directamente el monitor en pantalla y estamos trabajando de la forma más natural. Es sentimiento porque lo que hace es, cuando hablamos muchas veces de brecha digital y de cómo pasar de tener un sistema de trabajo analógico a uno digital, esa brecha se reduce al utilizar una Wacom porque trabajamos de una forma natural. Aunque el programa de control de la tableta me permite el ajustar parámetros, el personalizar parámetros de cómo va a reaccionar el lápiz, cómo va a configurarse con los botones y lo puedo hacer a un nivel que yo no tenga que pensar, ¿no? Es lo que podría llamar, o a mí me gusta llamar, el efecto cambio de marchas. ¿No? Cuando utilizamos un coche y cambiamos de marcha, no tengo que pensar ni cuál es el procedimiento ni en qué marcha voy o a qué marcha quiero ir. Con las Wacom conseguimos eso. Conseguimos que la tableta me permita crear el diseño
digitalmente directamente de mi cabeza. Lo que estoy pensando lo transmito de una forma natural, no tengo que cambiar. Y esto lo podemos ver en el siguiente vídeo. Una de las cosas que tenemos también es que la tableta, algunos de sus modelos incorporan también el touch. Es decir, nosotros podemos utilizar la mano para mover la hoja, ¿no? Pero cuando nosotros movemos a partir de dedos, movemos a partir de la muñeca, ¿eh? Nosotros con las manos podemos programar incluso cuáles son los diferentes tipos de desplazamientos que queremos hacer y con estos desplazamientos podemos hacer zoom, podemos hacer encuadres, podemos también el rotar la hoja, con lo cual nosotros decidimos cuáles son esos movimientos, programamos los movimientos, podemos trabajar directamente con el lápiz, que es un lápiz capacitivo, es decir, no necesita el lápiz tener que cargarse, es un lápiz que dura toda la vida y que dispone de 4 puntos de control, ¿no? La punta, luego dispone de un botón que tiene 2 posiciones, con lo cual podemos decir que tiene 2 botones, que se encuentra a nivel de los dedos de la mano, y luego dándole la vuelta tenemos otro botón que sería el botón que podríamos configurar, cualquiera de ellos, pero bueno, típicamente se utiliza para poder borrar, ¿no? O poder modificar. Esto lo podemos controlar también a través de menús directamente en pantalla. Entonces, una de las cosas que podemos hacer una vez hemos creado el diseño es trabajar con programas que nos permitan crear ya cierta geometría de forma vectorial, y también tenemos la posibilidad de programar los botones a través de unas express keys que me permiten tener en la mano izquierda pues control de lo que sería la parte de los diferentes elementos del diseño. Como vemos, cambiar los colores o cambiar el grosor de la plumilla o lo que sería la precisión, el tipo de plumilla que queremos trabajar, lo permite hacer directamente con el lápiz, con lo cual se comporta como si fuera una extensión natural de mi forma de trabajar. No tengo que pensar, sería la mejor opción, sino lo único que hago es reaccionar a las formas, cualquiera que yo quiera plasmar en pantalla, lo puedo convertir en este caso. En el caso de las mobile tenemos la ventaja es que son unos dispositivos autónomos. Como vemos aquí, las express keys se encuentran integradas en la parte izquierda y yo puedo programar estos botones para tener diferentes funcionalidades. En este caso lo estamos utilizando ya con un programa, en este caso es directamente con Rhino, donde vemos que podemos seleccionar, podemos hacer rotar o cambiar los menús directamente desde la pantalla. Aquí, en este caso, la tableta está encima de la mesa, pero por el tamaño de 13 o 16 pulgadas podíamos tener esta tableta dentro de lo que sería el apartado en el brazo. O sea, quiero decir que podemos, hay dos tamaños y que lo podemos tener en cualquier posición, ¿no? En el caso de las tabletas más grandes, como la que vemos actualmente en pantalla, disponen de bases que permiten configurarlo en diferentes inclinaciones. Por eso me gusta mostrar en este vídeo que Wacom es acción. En este caso, los usuarios cuando utilizan la tableta lo que hacen es actuar directamente para crear, para transmitir ese sentimiento a través de una acción y crear lo que nos pasa por la cabeza, ¿no? Bien, cuando voy a pasar el testigo a mi compañero Afonso, que va a hacer una presentación de Rhino. A mí me gusta destacar 4 cosas en cuanto a la nueva versión de RhinoCam, la 2021.
es que soporta las nuevas superficies sub-D que se han integrado en la versión 7 de Rhino. Dispone de nuevas herramientas de simulación que nos permiten incluso el poder simular lo que sería la acción de la máquina con diferentes configuraciones. Luego tiene un nuevo comando que permite clonar operaciones de proceso en la máquina. Y luego una de las cosas que es muy interesante es que ha mejorado el tema de la integración de las abrazaderas, es decir, las pinzas o los sistemas de sujeción del stock quedan asociadas a las operaciones de la máquina, con lo cual podemos integrarlas de una forma más adecuada, ¿no? Pues bien, como digo, voy a pasar el testigo a mi compañero Afonso para que él pueda compartir su pantalla. Afonso, cuando quiera. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Xavi, por la introducción. ¿Me puedes confirmar que estáis viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues vale, pues muy bienvenidos a este webinar sobre RhinoCam. Vamos a estar hablando un poco sobre las particularidades del RhinoCam, como ya me comentaba mi compañero Chávez sobre el tema sub-D, que podemos destacar como una gran novedad del Rhino 2021. Cabe también importante saber que estaremos hablando de RhinoCam, que es un plugin de Rhino, pero la misma empresa Microsoft que fabrica el programa RhinoCam también suministra el programa VisualCAD CAM, que sería un programa standalone con las mismas operaciones que hace RhinoCam. Entonces RhinoCam sería un programa más indicado para los que trabajan con Rhino y el VisualCAD CAM para los que no trabajan con Rhino, pero sí que quieren un programa de mecanizado, ¿no? Dicho esto, es muy importante saber que la licencia del programa RhinoCam ahora es una licencia flotante, es decir, si nosotros tenemos 2 o 3 ordenadores que queremos acceder al programa RhinoCam, lo podemos gestionar la licencia de una manera muy sencilla, ¿vale? O sea, tenemos que hacer el botón Release License, lo pinchamos aquí, liberamos para que esta licencia pueda estar, digamos, siendo ocupada por otro ordenador. También importante ver aquí la imagen del lado izquierdo, que el programa tiene una serie de módulos, ¿vale? Entonces, en función de vuestra necesidad, que es algo que podemos hablar de manera más personalizada, si vais a necesitar de 3 ejes avanzados, cuarto, quinto eje, el torno, el tema de nesting también, ¿vale? Entonces, el programa trae diferentes versiones y esto va en función de vuestra necesidad. Es importante, yo trabajo con RhinoCam desde la versión 1, que debe tener como unos 18 años, y por supuesto he ido viendo la evolución del programa, ¿no? El programa cada vez es más intuitivo, pero es importante entender esta cuestión, ¿no? ¿En qué consiste el trabajo de RhinoCam? O sea, ¿en qué consiste el trabajo de CAD y el trabajo de CAM? Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing. Por supuesto, nosotros tenemos una geometría que podrían ser curvas, superficies, sólidos, sub-Ds, que es lo que yo tengo como geometría. Luego, necesitamos disponer de herramientas, de fresas, que son las herramientas con las que voy a hacer tal operación. Luego, la base de datos de RhinoCam, o sea, las estrategias, son bastante extensas, que nos van a permitir hacer, cómo voy a hacer tal cosa, de qué manera quiero hacer. Y luego tenemos la parte de simulación, que es cómo me va a quedar el producto una vez mecanizado. Con lo cual, antes de llevar esto a la máquina, hacemos la simulación para poder visualizar y así anticipar algún problema que podamos tener a posteriori. Y por último, una parte importantísima del proceso es el postprocesador, que sería una especie de traducción que haremos de nuestras estrategias de RhinoCam vinculadas a una máquina específica. Con respecto al postprocesador, el RhinoCam incluye, luego os voy a enseñar, una serie de postprocesadores que ya vienen dentro del programa, pero Microsoft o iCreatia podemos generar el postprocesador específico para vuestra máquina. Pues lo que vamos a ver hoy rápidamente sería cómo podemos definir la máquina que queremos trabajar, cuál es el postprocesador que vamos a utilizar
y cuál es la extensión del G-code. Hay diferentes extensiones en función de la máquina, si es un NC, un TAP, un TXT, etc. Vamos a preparar las estrategias, los setups, definiendo sobre todo lo que es el stock. Y importante también analizar la geometría y definir el work zero, es decir, que hay un work zero, digamos un sistema de coordenadas para el sistema de CAD y podemos tener un sistema diferente para el CAN. Luego preparamos las herramientas, podemos acudir evidentemente a una librería preexistente, o sea, no montamos nuestra base de datos de las herramientas para luego poder utilizarlas cuando las necesitamos. De manera paulatina vamos seleccionando la geometría y vinculando a una estrategia, que es muy importante esta cuestión de esta integración del programa RhinoCAM dentro de Rhino como plugin, es la gran ventaja. Simulamos, post-procesamos y también podemos generar documentación. Eso sería un poco la idea de lo que vamos a ver ahora. Pues yo, para empezar, estoy aquí arrancando mi Rhino, para que podamos ver un ejemplo desde cero. O sea, no voy a cargar absolutamente nada, ¿vale? Para que veáis un poco la cuestión que siempre yo destaco con mis estudiantes, es dejarse llevar un poco por la intuición, ¿vale? El programa, por supuesto, ha avanzado bastante, cada vez es más user-friendly, en el sentido de que cada vez es más cómodo para poder trabajar. Sin embargo, yo voy a cerrar esta ventana, sin embargo, hay cosas que son importantes, como por ejemplo, para que el RhinoCAM, aquí vemos el programa RhinoCAM, para que el RhinoCAM se ejecute, he de estar trabajando en milímetros, ¿de acuerdo? En milímetros. Si no estoy trabajando en milímetros, el programa RhinoCAM no se va a ejecutar. Como os comentaba antes, si venimos aquí en mi licencia, yo voy a ver cuál es la licencia que estoy utilizando y, por supuesto, yo puedo también ver qué tipo de licencia tengo. Si es una licencia con más ejes o no, si llevo el módulo de nesting, de ART, etc. ¿Vale? Vale. Pues vamos a ver aquí, voy a cargar el RhinoCAM. Lo voy a llamar como el módulo de milling machine, de fresadora, que es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Lo primero que tenemos que hacer es en máquina, machine, y identificar al RhinoCAM si nosotros tenemos una máquina de 3 ejes, de 4 o de 5 ejes. En el caso de hoy, que es lo más típico, son las fresadoras de 3 ejes. Como os comentaba antes, tenemos el postprocesador, que aquí nosotros tenemos la lista de los postprocesadores que ya vienen con el programa RhinoCAM. Pero, como os comentaba, podemos hacer procesadores personalizados, como esos de aquí, que tengo aquí. Los 3 primeros no vienen con el programa, lo hicimos para unos clientes específicos. Prácticamente la idea es que nosotros vayamos contestando una serie de decisiones que vamos tomando, pero lo primero que voy a hacer es generar una herramienta. Entonces aquí en la base de datos de las herramientas, si la tengo cerrada, por supuesto nosotros cerramos y abrimos las ventanas en función de nuestra necesidad. Siempre podemos acudir a este botón, que es el botón donde me cargan las herramientas. Estando aquí, voy a clicar en este botón y aquí nosotros tenemos un acceso a diferentes tipologías de herramientas. Las herramientas llamadas como bola, las planas, las dóricas, las de V, etc. Esa, por ejemplo, es una herramienta muy interesante para poder limpiar una base, ¿no? Etcétera. Y incluso también podemos personalizar la herramienta. Si nuestra herramienta no está en esta base de datos, la diseñamos con el Rhino y vamos a cargar la geometría de la herramienta aquí. Para el ejemplo de hoy, voy a hacer una herramienta muy básica, por ejemplo, una plana de 10, que la voy a llamar de plana de 10. Y aquí nosotros tenemos todas las dimensiones de la herramienta. Entonces es muy importante que en el día que tengamos el programa, vamos a preparar nuestra base de datos de las herramientas, poniendo el máximo de información posible, sobre todo su diámetro total, su diámetro y su altura de labio, su altura de labio de la herramienta, el tamaño del holder, etc. Otra cosa muy importante también, el programa, por supuesto, puede trabajar con máquinas que tengan cambios automáticos de herramienta.
Entonces, si esta herramienta, por ejemplo, la voy a cargar en la posición número 1 o 2 o 3, es indicar aquí dónde está cargada la herramienta. A continuación, vamos a los feeds and speeds. Por supuesto, este es un apartado muy, digamos, amplio, porque va a depender mucho del tipo de herramienta que nosotros vamos a trabajar, con el tipo de material. Si vamos a trabajar con acero, con madera, con espuma de poliuretano, con plásticos, entonces yo voy a hacer aquí algo genérico, simulando que nosotros vamos a trabajar con madera. Entonces estoy especificando aquí las revoluciones por minuto y he de especificar una serie de velocidades de avance de la herramienta que, como podéis observar, son varias. Por supuesto, la más importante sería la velocidad de corte, pero yo tengo una velocidad de aproximación de la herramienta a mi geometría, una aproximación más cercana, cómo entro, cómo corto, cómo salgo y cómo me voy a hacer en la parte del transfer. Vamos aquí y vamos a decir que ya tenemos la herramienta Save as New Tool. A continuación, ya tenemos aquí una herramienta, con lo cual voy a cerrar este cuadro de diálogos para que no ocupe espacio. Y lo que voy a hacer es una cosa muy sencilla, que es una elipse, y le voy a decir que esta elipse tenga en un eje X 150 milímetros, y en el eje Y tenga 50 milímetros, mejor dicho, me parece que aquí he puesto mal 0, sí, vamos a poner 150 y aquí vamos a poner 50. ¿Vale? Tenemos aquí una elipse y lo que queremos hacer es simplemente cortar esta elipse. No voy a hacer ningún stock en este ejemplo, en el ejemplo siguiente sí que lo voy a hacer, pero aquí vamos. Tenemos aquí las machining operations, que son las estrategias. Tenemos estrategias de 2 ejes y medio, que son estas que tenemos aquí. Y también tenemos las estrategias de 3 ejes, de 4º eje, etcétera, hasta llegar al 5º eje. Lo que es muy importante aquí es ver cómo el tema de la gráfica del programa, que es lo que os comentaba, el tema de la intuición. Lo que nosotros vemos aquí en color cian, azul claro, sería el camino de la herramienta. Y lo que nosotros vemos en color negro sería la geometría que tenemos diseñada en Rhino, que puede ser una curva, una superficie o un sólido. Para el ejemplo que tenemos que hacer aquí, queremos cortar la elipse, simplemente cortar. Entonces, vamos al tema de profiling. Pocketing serían las cajeras, el facing para hacer para limpiar toda una zona. Después tenemos las estrategias de curving, de engraving, hole pocketing. En el ejemplo siguiente vamos a ver esas estrategias, cómo trabajamos. Pues yo quiero hacer un profiling. Esta es la parte interesante del programa. Cuando le doy aquí a profiling, me abre un cuadro de diálogos pidiendo que yo voy a vincular una geometría de Rhino con la geometría de RhinoCAD. Y aquí yo tengo que, bueno, en este caso, como es una curva, voy a clicar en Select Curve. Cuando clico aquí, el RhinoCAD me envía a Rhino, pidiendo aquí cuál es la geometría que quiero seleccionar. En este caso es la elipse, pero claro, podríamos tener más geometrías en nuestro archivo. Y aquí damos un Enter. Con lo cual, lo que estamos haciendo ahora es vinculando esta geometría con RhinoCAD. A continuación, vemos aquí hay 10 pestañas. Tenemos que decir cuál es la herramienta que quiero trabajar. En este caso, tenemos nuestra herramienta que es la plana de 10, que en este caso es la única que tenemos. Pero el ejemplo siguiente vamos a ver aquí otras herramientas. Si vamos a Feeds and Speeds, vamos a ver que el programa está tomando la configuración que yo hice en la herramienta. Si quiero, puedo intervenir aquí y cambiar su velocidad, por ejemplo. Pero esto no estoy cambiando la herramienta en su base de datos, simplemente estoy cambiando esto para mi trabajo específico. Con lo cual, vamos a seguir con los 1500 milímetros por minuto. Vamos a Cut Levels. En Cut Levels es cuando nosotros vamos a decidir cuál es la profundidad, cuánto queremos cortar. Voy a simular aquí que quiero cortar un DM de 20 milímetros, por ejemplo. El programa me bifurca en 2 salidas, digamos un corte desbaste más bruto y un acabado.
En este caso, voy a hacer que quiero solo el desbaste, rough depth, y quiero hacer en 2 pasadas. Es decir, cada pasada tendrá una profundidad de 10 milímetros. Con lo cual ya tenemos esto totalmente listo para poder llevar esto a la máquina. Por supuesto, hay otros pormenores que nosotros no vamos a ver aquí ahora, pero la parte más importante del programa sería esta. Hacemos un generate. Cuando hacemos el generate, el programa calcula el camino de la herramienta, como os comentaba al principio. Si vamos aquí en la vista en perspectiva, podemos observar que el programa efectivamente está bajando. Tenemos aquí 2 curvas, que son las curvas en color azul, sería el camino de la herramienta. Si nosotros queremos y decidimos cambiar algo, por ejemplo, quiero bajar solo, por ejemplo, 10 milímetros. Vamos a Cut Levels y le digo que quiero bajar 10 milímetros y cada bajada de 5 milímetros. Cuando dé aquí el Generate, vamos a ver que estas curvas de color azul van a subir, porque ahora mi profundidad es de 10. Si nosotros venimos aquí en la vista frontal, también podemos observar qué estamos haciendo. Una bajada de 5 y otra de 5, total 10 milímetros. Otra cosa importante del programa es el tema de cómo yo entro en el material. Materiales más duros, como por ejemplo el acero, lo tengo que entrar de manera por tangencia, por rampa, por arcos. Vamos a ver esto. En parámetros, vamos aquí a entradas y salidas. Como os comentaba, podemos entrar por líneas y arcos, por una rampa, o simplesmente decir no, none. Si pongo none, la entrada será directamente lá. Por ejemplo, para trabajar con madera o espuma de poliuretano, no hace falta. Pero si tenemos un material que es más duro, sí que es importante entrar de otra manera. Con lo cual vamos aquí afinando, digamos, nuestra configuración. Vemos ahora que la herramienta está entrando directamente. Si nosotros disponemos de una máquina de control numérico, de una frezadora con vacuum system, con vacío, ¿sí? Todo el tema de mordazas o tornillos que tenemos que hacer para aguantar el material en nuestra máquina se hace menos necesario. Sin embargo, es una cosa muy común cuando trabajamos sobre todo con el tema de la madera, que queremos mantener una unión entre nuestra geometría y la madera que estamos dando, que estamos suministrando en nuestra máquina. Eso se llama, vamos a Advanced Cut Parameters, se llama bridges o tabs, ¿sí? Que es una especie de un puente que haré entre mi geometría que quiero lograr y el material que estoy dando a la máquina. Tenemos de formato triangular y formato rectangular. Y aquí podemos definir cuántos bridges queremos. Vamos a poner aquí 2 y quiero hacer un triángulo. Y le damos aquí Generate. Con esto vemos que el programa va a generar un camino, que es este que vemos aquí, y cuando llegue en este punto, la fresa va a subir y va a bajar, generando aquí una unión entre mi elipse y el material que voy a suministrar para la máquina. Otra cosa importante del programa es su vinculación con la geometría. Si yo voy a mi elipse y voy a editar la geometría, por ejemplo, vamos a hacer un scale desde el punto 0 y quiero que la elipse sea 50% más pequeña, un scale de 0.5. Lo que nosotros vemos ahora es que aquí sale una advertencia, una bandera roja diciendo, mira, su programa de RhinoCam, no está actualizado con la geometría. Ha habido cambios en la geometría y mi camino de la herramienta no está actualizado. Le damos el botón derecho y vamos a hacer un regenerate. Se hace un recómputo de toda la estrategia, con lo cual ahora tenemos esto ya listo otra vez. Entonces nos facilita mucho el trabajo de no tener que estar exportando la geometría para un otro programa. Estamos trabajando dentro de un entorno de Rhino, que es la gracia de tener un plugin, ¿no? Entonces, con esto, también algo importante es, si voy a mi setup, con el botón derecho, tengo acceso a la información. ¿Qué sería esto? Sería que estoy trabajando con una estrategia de 2 ejes y medio, que es un perfilado. Estoy trabajando con una herramienta que es una plana de 10, que está cargada en la posición número 1 de mis herramientas, de mi base de datos de herramientas. Estoy trabajando con un avance de 1500 y un spindle de 15.000 revoluciones por minuto.
Y ese trabajo me va a consumir 0,62 minutos. Si quiero, lo puedo imprimir esto. Eso es una cosa muy importante porque con eso sabemos cuánto va a tardar para hacer este trabajo. Y la última cosa que tenemos que hacer es hacer el post. Cuando hacemos el post, lo que nosotros vamos a generar es un archivo de G-Code acorde a nuestra máquina, que es lo que os comentaba aquí. Por ejemplo, voy a trabajar con una Multicam. Vengo aquí al procesador de la Multicam en milímetros y hacemos el post. Vamos a poner aquí un nombre, ¿no? Demo y Creatia y el post. Ahora, en mi escritorio, yo tengo aquí un G-Code. Este G-Code se puede abrir con un bloque de notas, que es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, estas son las instrucciones que vamos a enviar a la máquina. Enviamos esto a la máquina y tendremos, en este caso, la elipse. Con esto, hemos visto una cosa muy sencilla, viendo cuál es la cuestión de la geometría, su vinculación o su asociatividad con la estrategia de RhinoCam, y creo que ya podemos pasar al siguiente ejemplo. Vamos a abrir algo que ya está hecho, que sería el ejemplo número 2. Como bien comentaba mi compañero Xavi, por supuesto, si yo envío mi archivo a alguien que no tenga RhinoCam, todas esas estrategias de aquí no se van a abrir, ¿vale? Lo que vamos a abrir es la geometría, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué nosotros tenemos por aquí. Bueno, este es un archivo muy sencillo también, pero aquí ya hay más estrategias aplicadas, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos la figura del stock, que es esta figura de color naranja, medio, digamos, transparente. El RhinoCam tiene aquí abajo una serie de botones de visibilidad. Por ejemplo, si yo clico en este botón de Stock Visibility, yo ahora no tengo mi stock, no tengo la visibilidad del stock. Muchas veces, cuando estamos trabajando y modelando con Rhino, no me interesa ver ese stock, ¿no? Pues entonces nosotros podemos ir activando o desactivando las cosas en función de nuestra necesidad. Aquí estará el stock. Entonces, el box stock que yo tengo, en este caso, tiene estas dimensiones. 220 milímetros en X, en Y 220, y su altura es de 40 milímetros. Por lo cual, tengo un elemento de stock, que es muy importante en este caso, sobre todo para el trabajo 3D. Nos hemos fijado que en el ejemplo anterior, ni siquiera he hecho un stock, pero ahora sí que ya tenemos la presencia aquí del stock. Como os comentaba al principio también, nosotros tenemos aquí un botón que nos enseña los orígenes del programa. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un origen de CAD, que es este, y tenemos aquí un origen de CAM, que es este. En este caso estoy, digamos, no estoy visualizando ninguno de los dos. Origen de CAD, perdona, de CAM, que es este, y origen de CAD, que es el segundo. En este caso, ambos están en la misma posición, ¿vale? Pero muchas veces, cuando vamos a meter esto en la fresadora, que tenemos un stock, yo quiero calibrar mi material a partir de una esquina específica, que sería esto que se llama de Work Zero. Como vemos aquí, yo lo que estoy haciendo con mi Work Zero es que mi Work Zero sea la parte más alta de un stock y en la posición Southwest, o sea, la esquina inferior izquierda, ¿vale? Que es este punto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, toda mi referencia de mis coordenadas, de mi trabajo de CAM, están vinculadas a este punto de aquí. Eso es muy importante saber, que el programa nos permite, podría ser a otra esquina, podría ser el medio, digamos, usuario de su fresadora sabrá qué es lo que le más interesa. Vamos a ver aquí las estrategias que estamos aplicando a esta geometría. Tenemos aquí una estrategia de facing, es decir, yo voy a limpiar, vamos ya haciendo también una simulación y os voy comentando, ¿no? Vemos como que lo que he hecho aquí fue limpiar al máximo, sacar el máximo de material posible de mi stock para poder avanzar con la siguiente estrategia. Entonces,
cada una de las estrategias que vamos colocando aquí en RhinoCAM, podemos a posteriori cambiar. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando una herramienta que es una Face Mill, pero si yo cambio esta otra herramienta, es solo decir cuál es la herramienta que quiero trabajar, hacer un save y luego hacer el generate. Entonces, esta sería la primera estrategia que estamos utilizando, una estrategia de limpieza. A posteriori, nos damos cuenta de que esta geometría tiene aquí un chamfer, un chaflán, ¿sí? Con un ángulo, ¿sí? Que si yo tengo una herramienta adecuada, lo puedo hacer esto con una V-curving. Entonces, en este caso, tenemos una herramienta que es una V-curving, que es esta de aquí, y la voy a editar para que veáis cómo se... ¿no? Y ella tiene 45 grados, con lo cual conviene saber que si yo tengo una herramienta que tiene 45 grados y tengo que hacer un chamfer, más vale que lo haga de 45. Si tú tienes una V-curving de 60 grados o de 30, es decir, voy a vincular mis estrategias de diseño en función de las herramientas que yo tenga. Eso es una cosa también importante. Con lo cual, tenemos aquí nuestra segunda estrategia, que es la V-curving. Y nosotros vemos aquí siempre, en color cian, es el camino de la herramienta. Luego tenemos una otra estrategia, el engraving. El engraving es una estrategia que es la única estrategia de todas las que tenemos que la herramienta pasa por su eje de la geometría. Yo voy ahora a ocultar el Toolpath Visibility para que veamos qué es lo que tenemos aquí. Por cierto, Rhino 7 por fin trae dos fuentes de letras que no tienen espesor. Son letras muy sencillas, que es esta que estoy utilizando aquí. Cuando tenemos la necesidad de grabar una letra, es importante escribir la letra y a posteriori hay que descomponerla, ¿vale? Porque si no el programa RhinoCAM no va a interpretar textos, solo interpreta, en este caso, tiene que ser curvas. Y aquí nosotros tenemos la visibilidad del Toolpath Visibility, otra vez, para verlo. ¿Y aquí qué pasa? Aquí es donde yo decido cuál es su profundidad, su parámetro de profundidad. Que en este caso le estamos diciendo que su profundidad es de 1 milímetro. Si yo pongo aquí 2 milímetros, la fresa va a bajar 2 milímetros. Y aquí puedo poner todo esto de golpe. Entonces veremos que la letra, su profundidad ahora es otra, ¿sí? Entonces es un poco la idea de cómo nosotros vamos configurando el programa en función de nuestra necesidad. También el programa trae desde hace unas cuantas versiones lo que se llama el sorting, que será a veces nosotros vemos que el programa, digamos, está haciendo la letra T y luego viene la O y vuelve y va. Entonces el sorting, lo que haremos es, digamos, poner orden para economizar, ahorrar tiempo a la hora de mecanizar. Vamos a ver, después tenemos otra estrategia que estamos aplicando aquí ahora, que es un drill, ¿vale? No os comenté al principio, pero claro, tenemos estrategias específicas para taladros, agujeros, ¿vale? Que son los drills, ¿sí? Hay una serie de... Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos yo tengo solo un punto. Es importante entender que el programa RhinoCAM, si yo tengo puntos, me va a interpretar el punto como un drill, por ejemplo. Y aquí nosotros tenemos en sus parámetros cuál es su profundidad. Es un standard drill que tendrá una profundidad de 20 milímetros. Si nosotros queremos, podemos decir que eso es un depth drill. Es decir, el programa hará total de 20, pero entra 2,5 milímetros, 2,45, vamos a poner aquí, por ejemplo, 5 milímetros, ¿vale? Entrará 5 milímetros y saca la fresa hacia afuera para poder eliminar todo el tema de la viruta, vuelvo a entrar más 5 y así voy entrando de manera sucesiva. Eso sería la estrategia de drilling. Entonces he cambiado aquí la estrategia. Si ahora voy y le digo que haga una simulación, nosotros vamos a poner nuestra simulación de manera más lenta. O sea, en preferences del programa, yo puedo ir a simulación y decir que quiero esto mucho más lento, porque quiero ver esto con mucho detalle. Estoy cambiando eso de aquí. Vamos a hacer una simulación
Y ahora vemos como que la performance de la herramienta es diferente de la anterior. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un standard view. Entonces es importante que vais viendo cómo es la manera de poder interactuar con el programa. Luego tenemos un whole pocketing. El whole pocketing es una estrategia que está disponible en dos ejes, que es esta de aquí. O sea, yo tengo que hacer, es una especie de una cajera, pero tiene forma circular, ¿sí? Entonces no es un whole pocketing, no es un pocketing. El pocketing es una cajera que es esta. El whole pocketing es para elementos que tengan forma circular. Luego tenemos un standard drill. Otra vez estamos aquí trabajando con el drill. Eso es muy interesante también porque el programa RhinoCam me permite aplicar filtros. Cuando voy aquí a geometría, ¿sí? En función de la operación que estoy utilizando, vemos aquí que tenemos filtros. O sea, el programa RhinoCam va a detectar toda la geometría de Rhino y me va a filtrar aquello que yo quiero seleccionar. Por fin, tenemos aquí ya el horizontal roughing. Claro, yo tengo aquí una geometría, que es esta estrella, que tiene una pared. Si vemos esto en vista lateral, vemos que esta pared es inclinada, ¿sí? Entonces, esto no es una pared vertical, es una pared que tiene una inclinación, ¿sí? Se ve claramente aquí, y si quito aquí más fácil todavía de ver que esta pared tiene una inclinación. Por lo cual, en este caso, conviene siempre hacer un horizontal roughing, que será un desbaste bruto, para limpiar el máximo, sacar el máximo de material posible. En este caso, también es muy importante ver cómo el programa me permite, en parámetros, en cut levels, yo puedo definir cuál es la franja que yo quiero trabajar, tanto a nivel de top como de bottom. Eso es un argumento, es una estrategia interesante, porque me puedo controlar el tema de zetas. Y en Cut Parameters yo puedo controlar el tema de XY, que sería el solape, el step over, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahora yo pongo aquí un step over mayor, tendré menos líneas de color cian, será más rápido, pero hay menos solape para trabajar. Y esto también, como comentaba antes, va a depender mucho del material que estamos utilizando. A continuación, hacemos un horizontal finishing, que será una estrategia que me va a limpiar bien estas paredes verticales, que suelen ser las partes, digamos, más difíciles de trabajar, que son las paredes verticales. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un parámetro que quiero en cut levels, estoy diciendo que cada bajada, en este caso, será de 0.5 milímetros. Claro, porque yo quiero que esto tenga mucha calidad. Quiero más calidad, tengo que hacer bajadas menores. Por supuesto, se va a incrementar el tiempo de ejecución de la pieza. Eso sería mi horizontal rough finishing. Y por último tenemos aquí el pocketing, que es, yo voy a hacer aquí abajo de todo, como estoy utilizando aquí herramientas para la operación de finishing, yo quiero hacer una otra para el pocketing, que es, voy a limpiar toda mi base, que es lo que vemos aquí en pantalla, para que eso esté plano. Y por último, en este caso, tenemos el profiling, que es como lo que hicimos al principio. Como que voy a cortar al final mi pieza del stock que estoy poniendo. Aquí ahora lo que vamos a hacer, en este caso voy a incrementar un poco la velocidad de la simulación. Voy a poner a 1000, ¿vale? Y vengo aquí en Setup número 1, botón derecho, y vamos a hacer una simulación total, ¿vale? Entonces vamos viendo aquí todas las estrategias siendo aplicadas de manera, por supuesto, cronológica, o sea, toda esta árbol de las estrategias se van ejecutando de arriba abajo, ¿sí? De manera, claro, aquí es muy importante, si yo pongo, por supuesto, el profiling, en este caso tiene que ser la última cosa que voy a hacer, ¿verdad? Si lo pongo esto al principio, pues mire, estoy cambiando mi algoritmo, ¿no? Entonces, primero es el facing, después el curving, después el engraving, y así sucesivamente voy haciendo todas mis operaciones. Al final, puedo venir aquí, setup número 1, botón derecho, y vamos otra vez a ver su información. En este caso, ya tenemos una estrategia, bueno, una pieza que exige diferentes estrategias,
Y tenemos aquí las herramientas, dónde está ubicada, cuál es su velocidad, etc. En este caso son 23 minutos y 17 segundos para poder hacer esta operación. Y por fin, como comentábamos antes, con el botón derecho también hago mi post. Por supuesto, aquí tenemos un algoritmo más largo porque es hay mucho más cosas para hacer. Una cosa muy importante, en el caso que no tengas una máquina con cambio automático de herramientas, tendrás que hacer postprocesadores específicos para cada herramienta. Por ejemplo, aquí estoy utilizando la Phase 1030 y es la única estrategia que estoy utilizando la Phase 30, es esta. Por lo cual, botón derecho y post solo de esta operación, ¿vale? Y así sucesivamente. Si aquí en mi recurring va a pasar lo mismo. O sea, si vengo aquí en mi información, veo que esas dos estrategias están utilizando la misma herramienta, ¿veis? La herramienta que está en la posición número 12, que es la V1000. Por lo cual yo podría hacer un post de esas dos a la vez. Lo mismo esta con esta. Los dos posts a la vez. Y luego estas dos y por fin esta. Por lo cual, si no tengo cambio automático, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 archivos de G-Code, ¿vale? Y tengo que hacer el cambio manual y todo esto, ¿no? Una cosa que también me parece muy interesante del programa, cuando hacemos la simulación, podemos comparar al final el resultado del trabajo de Khan con mi geometría original. Porque como siempre decimos, el trabajo de fabricación digital, sea en una impresora 3D, sea en un brazo robótico o una fresadora, ¿sí? No estamos haciendo un render, estamos haciendo con que esta geometría que hemos diseñado físicamente exista, ¿no? Entonces, es importante, en este caso lo que vamos a ver es comparar, hay un botón de compare. Y en este compare, yo puedo tener cuál es digamos, la tolerancia para comparar mi geometría con mi trabajo de Khan. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, mira, yo quiero ver una tolerancia de hasta 0,5 milímetros, ¿no? Y aplicamos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Todas esas partes de color verde son partes que están dentro del rango de entre 0,16 positivo y menos 0,16. ¿Vale? Por ejemplo, si yo bajo esto ya a 1 milímetro y aplicamos, vamos viendo como que ahora estas zonas de aquí todavía tengo un poco de material que va del orden de 0,33 a 1 milímetro, para que yo pueda tomar alguna decisión a posteriori, ¿vale? Como por ejemplo, hacer un valley machining, ya son estrategias un poco más, digamos, específicas para hacer con que la herramienta entre en lugares que no ha entrado antes. Vemos aquí las estrategias en 3D. La horizontal roughing, parallel finishing, radial machining, spiral machining y horizontal finishing, por supuesto, son las estrategias más comunes. Sin embargo, hay otras. El próximo ejemplo que voy a utilizar, las 3D offset, profiling y pocketing. Y también tenemos la pencil tracing, valley machining, son estrategias que van digamos, estar trabajando en lugares donde mis estrategias anteriores no han podido trabajar. Como bien comentaba Xavi, el programa Rhino-Khan en su versión 2021 trae un botón nuevo llamado Clone. Antes había Copy and Paste y ahora han puesto el botón de Clone. El clone lo que hace es el copy y paste a la vez. Vamos a aplicar el clone. Pues mira, ya tenemos aquí un clone. Es decir, esa estrategia es exactamente igual a la anterior. Pero, por ejemplo, yo digo que esta estrategia, yo quiero hacer una cosa diferente. Por lo cual no tengo que, es un copy-paste de la estrategia. Pero ahora la llamo de clone. Es una novedad del Rhino-Khan 2021. Por fin, os voy a presentar aquí el último ejemplo del webinar, que es un ejemplo número 3. Por supuesto, antes que cierre esto, cuando guardamos esto, mucha gente me pregunta, ¿cómo guardo el archivo Rhino-Khan? No existe un archivo Rhino-Khan. Es un archivo de Rhino con sus estrategias de Rhino-Khan.
es un 3DM file, ¿vale? La única manera, digamos, de poder guardar lo que es el archivo CAN es postprocesando, ¿vale? Vamos a ver el último ejemplo. Y luego vamos a ver también si tenéis preguntas. Y sería este ejemplo de aquí. En este ejemplo, tenemos aquí ya tengo también mis estrategias aplicadas. Sería un trabajo muy diferente, que es el trabajo de las superficies, ¿no? Sí. Déjame cómo ocultar esto. Este botón está, no está. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una geometría que en este caso ya es una geometría sub-D. El RhinoCAM 2021 sí que va a interpretar la geometría sub-D de Rhino. Como hemos visto antes, tenemos un stock, que es esto que tenemos aquí en color naranja. Y aquí ya son estrategias un poco diferentes. Tenemos aquí una estrategia de horizontal roughing, que es muy importante, es esto, ¿no? Como, vale, ¿cuál es la herramienta que quiero trabajar? ¿Cuál es su parámetro? No hemos hablado de lo que es el clearance plane, pero bueno, el clearance plane es esta zona. Cuando acaba de hacer un trabajo en una zona, la herramienta sube a la zona roja y baja, ¿sí? Es como eso es lo que se llama clearance plane. Y luego, después del horizontal roughing, que es importante nosotros también visualizarnos aquí, que el cut levels, cuál es su profundidad, a cada cuánto quiero bajar, porque me va a hacer peldaños. Otra vez venimos aquí la cuestión de las gráficas del programa, que me ayudan a entender qué es el step down. Y puedo también ir a Cut Parameters, os comentaba, esto controla Z, y esto de aquí controla X, Y. Vemos que en Horizontal Roughing yo puedo dejar un stock, por ejemplo, de 1 milímetro. O sea, la herramienta nunca va, es una especie de un offset virtual que hacemos para que la herramienta no me haga, o sea, hay un desfase entre la herramienta y la geometría. En este caso, de 1 milímetro. Si pongo 5 o pongo 0.1, pues depende mucho del material que estamos trabajando. Y aquí tenemos el solape en XY de 50%. Si queremos, podemos trabajar también con distancia absoluta. Esto va al gusto del usuario. Aquí tenemos entonces nuestro horizontal roughing y tenemos nuestro parallel finishing. Entonces estamos aplicando aquí una estrategia de acabado paralelo. Si queremos entrar en parallel finishing, podemos ir a sus parámetros y cambiamos su ángulo. Por ejemplo, lo voy a hacer ahora a 90 grados. Y esto puede ser interesante. En parallel finishing vamos a trabajar con el clone. Es un buen caso de clone. Hago un clone, esto es una cosa que se hace muy a menudo, y en su clone lo que voy a hacer es que su parámetro sea de 90 grados. Es decir, yo tengo una estrategia de parallel finishing que me va en ese sentido, en el sentido de la X, digamos, ¿no? Y tengo otra estrategia de parallel finishing que va en el sentido de la Y, ¿vale? Con esto vamos teniendo una mejor calidad de acabado. Y aquí he hecho a nivel de curiosidad la diferencia que hay entre un projection pocketing, que es una estrategia que toda la distancia, si vemos esto en planta, en vista top, nosotros vemos que las curvas de color azul son siempre iguales. Esto es un projection pocketing, projection. Es como el project de Rhino, ¿no? ¿Sí? Y luego tenemos el offset pocketing. En el offset pocketing, la distancia de las líneas no siempre es igual, pero como se va, digamos, no es una proyección, ¿sí? Es un offset de la línea proyectada encima de la superficie, ¿sí? O sea, con esto tenemos una muy buena calidad de acabado. Y para acabar un poco la sesión, yo puedo, por ejemplo, ir a mi Projection Pocketing y voy a Control Geometry. Siempre tenemos que ir controlando la geometría. En este caso voy a hacer un Remove All. Y voy a seleccionar algunas curvas de mi
de mi geometría. O sea, yo quiero que esta estrategia se aplique a estas curvas que, como podemos ver, vienen del sub-D. Y damos un enter. Entonces, esas son las regiones ahora por donde mi estrategia se verá aplicada. Ya no será todo el coche, sino solo que en esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces, son decisiones que nosotros vamos tomando en función del resultado que el programa nos va ofreciendo. ¿De acuerdo? Entonces, un poco esta es la idea de esta demo de RhinoCam. Como podemos ver, lo hicimos de manera muy básica para que entendáis un poco cómo es la interfaz del programa, ¿sí? Por supuesto, no hemos visto cosas un poco más, digamos, avanzadas, que yo puedo tener unas regiones preestablecidas, puedo tener una base de datos y aplicar. Eso es muy interesante cuando tenemos tareas repetitivas, pero casi os diría que esto lo podríamos dejar para digamos, una sesión un poco más personalizada. Como comentaba Xavi, nosotros trabajamos desde el mundo del calzado, mundo de la mecánica, de arquitectura, paneles y etcétera, con lo cual materiales muy diferentes y prácticamente el programa podrá ser trabajado en cualquiera de estos materiales. Pues de mi parte, muchas gracias por vuestra atención. Paso la palabra a mi compañero Xavi para ver si vosotros tenéis alguna consulta específica y podemos aclarar algo. Muchas gracias. ¿Ya lo tienes tú? Bueno, debe conseguir hacerme como anfitrión, pero lo hago. Vale. Hola, muchas gracias, Afonso. Bien, básicamente, como resumen, voy a compartir mi pantalla. Hemos visto una demo muy intensiva, la par que interesante. No hemos querido solo enseñar las novedades de la nueva versión. Hemos querido hacer un repaso partiendo desde cero de lo que serían las características del funcionamiento del programa. Como ha comentado Afonso, hay una versión que funciona fuera de Rhino que sirve como plataforma de fabricación para cualquier programa, ya que permite cargar formatos de CAD en una amplia gama de ficheros y a partir de ahí trabajar con interface. Incluso tiene alguna herramienta también de diseño para poder en un momento dado modificar características del propio programa. En resumen, hemos mirado de plasmar que con las tabletas Wacom la sensación de realizar un trabajo es tan natural como hacerlo con un lápiz y papel, obteniendo un resultado y con todas las ventajas que ello conlleva. También que nos permite adaptar la tableta al entorno de trabajo que queramos usar, que puede ser tanto un programa de diseño gráfico como podríamos hablar de Photoshop o de Illustrator, o bien programas de CAD, como es el caso de Rhino, que en función de nuestras expectativas podemos empezar desde las Intuos, pasando por las Intuos Pro o ya ir a las tabletas gráficas Cintiq o Mobile Studio en función de cuáles son nuestras necesidades y a la par expectativas, pero es interesante el que no tenemos que aprender nada nuevo, sino todo lo contrario. Lo que ya estamos haciendo, lo que hacemos es implementarlo de forma natural y pasamos a realizar acciones propias del diseño a partir de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Que es un poco el título de este webinar. Tenemos abierto el chat para vuestras preguntas. En el caso de RhinoCam, hemos visto que los diseños que nosotros podemos crear los podemos convertir a código de máquina a través de un postprocesador y de diferentes tareas, y nosotros nos organizamos cómo queremos hacerlas. De las herramientas que podemos crear librerías, con lo cual podemos establecer cuáles son las posiciones en la máquina
y a partir de ahí pues solo elegirlas y crear el programa que enviaremos al control numérico. No sé si tenéis alguna pregunta. En cualquier caso, hemos grabado el webinar. En unos días os haremos llegar un enlace para que podáis visualizar aquellas partes que os interesen y luego dejar también nuestros correos electrónicos abiertos de cara a que contactéis con nosotros si lo queréis de forma personalizada, tanto de cara a preguntas de Wacom como en el caso de Rhino, incluso si queréis ver alguna pieza en concreto, podemos hacer el estudio y luego mostraros en una presentación personalizada las herramientas o cómo aplicar el flujo de trabajo para fabricar ese objeto. Si no hay ninguna pregunta en el chat o a través, si queréis activar el micro, que lo podéis hacer. Si queréis, pues eso, agradeceros vuestra atención y estamos en contacto. Un saludo a todos y que tengáis buen día. Bom dia a todos.